de Jesús García Leiva. Fui perseguida política en los años 70, integrante de la organización Nezahualcóyotl, de la cual me toca hablar. Es el tema que se me asignó y que lo hago con muchísimo gusto. ¿Qué fue la organización Nezahualcóyotl y quiénes fueron los coyotes? La organización, conocida como la ON, fue fundada por 4 personas, 3 estudiantes y un maestro que deseaban llevar cultura a los pueblos olvidados de Oaxaca. Pero que por la situación política que se vivía en el Estado, se politizó a tal grado que llegó a ser la vanguardia del movimiento democrático universitario, pero también la más perseguida. Los coyotes, como nos llamaban a los integrantes de la ON, como cualquier estudiante, éramos soñadores, alegres, deseosos de aprender y vivir, hombres y mujeres muy jóvenes, que dieron un cambio radical a su vida, que a partir de esa participación estudiantil quedamos marcados por la feroz persecución que vivimos, el dolor de las pérdidas humanas, unos por haber vivido la tortura, otros por saber con impotencia a los compañeros torturados, desaparecidos o encarcelados. Nuestro dirigente fue el maestro Arturo Cortés Gutiérrez, hombre de carácter recio, de calidez humana inigualable y de una sencillez que atraía. Nos exigía poner el ejemplo en todo, en la formación política, una actitud positiva ante la vida, no vicios, no fumar, no tomar, ayudar en los quehaceres de la casa, hacernos responsables de nuestras cosas y sobre todo, desarrollar un profundo amor al pueblo y a las causas justas. La fuerza de cohesión interna eran los principios y valores sustentados en la honestidad, el respeto mutuo y el compañerismo. Para nosotros, la frase del Che se volvió una inspiración. No somos parientes, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, entonces somos compañeros, que es más importante. Nuestra formación fue integral. Estudiábamos, analizábamos, nos ejercitábamos y sobre todo luchábamos por un mismo ideal: democratizar la universidad y tener una universidad del pueblo para el pueblo, con cuotas accesibles para todos. Éramos muchos, como lo decía el compañero, pero activistas de tiempo completo, un núcleo cerrado. Y muchos simpatizantes en las escuelas y facultades. Había varias organizaciones afines a nosotros y formábamos un solo frente. Recuerdo Alianza de Estudiantes Independientes, ALEI, Organización Independiente Democrática, OID, Facultad de Contaduría, CEU, Grupo Estudiantil de Derecho, que encabezaba Amado Cruz Cruz, Pablito, como le decíamos, el Grupo José Revueltas de Medicina y muchos estudiantes independientes. Y así se llamó al principio, Frente Democrático Universitario. Posteriormente, cuando se une toda la comunidad universitaria, se convierte en el gran movimiento democrático universitario. Siempre íbamos al frente de las manifestaciones, hacíamos trabajo con obreros, mineros, con colonos como los de la colonia Ricardo Pérez Hernández, a quienes dimos el respaldo cuando se apoderaron de tierras junto al río Toyac, a un costado de lo que hoy es el mercado de abastos. Enseñábamos a leer y a escribir a los adultos y hacíamos actividades con los niños. 1977 fue un año donde ya se desarrollaron los mayores movimientos, ya no hubo descanso. Empezó por la toma del edificio central en enero. Veníamos todos bajando por García Vigil y en la esquina contra todos los manifestantes. Muchos fuimos testigos de que la patrulla que cierra su cráneo queda esparcido. Nunca supimos quién era, pero hubo muchos heridos. El compañero Felipe, Cifriano Limeta, Ricardo, con miedo, todos con miedo, con el regaño de la familia, pero al fin apoyándonos, nos fuimos al hospital a cuidar a los heridos. Querían llevárselos, allí estuvimos con los padres, madres y todos los coyotes, allí con la comunidad universitaria que podía apoyar. Muchos no lograron su objetivo. La Brigada Blanca se los quería llevar, pero no pudo. En abril, la policía se apodera de la Facultad de Medicina y CEU y matan a Roberto Rueda Bautista. Esas instalaciones de Ciudad Universitaria fueron entregadas al grupo conservador, que era minoría, y pisoteando la voluntad de la mayoría universitaria, los tenían ahí resguardados con la policía. A Roberto le hablan por teléfono a su casa diciéndole que el Consejo Universitario va a tener sesión y él se va a Ciudad Universitaria. Frente a su mamá y su hermana,
arteramente le dan un disparo en la cabeza. Por favor. Al otro día, los periódicos solo decían en letras grandes: hallaron armas. En un cuadro muy pequeño hablaban de la muerte del estudiante. Y otro periódico más que decía con letras más grandes: ya era tiempo. Continuamente había detenciones express. Detuvieron a Felipe Cortés, a David Cortés Gutiérrez. Había vigilancia para los coyotes y para los grupos más consecuentes del movimiento. Por un lado la policía, por otro los grupos de porros, los Guillenes, los del grupo Nicolás Guillén. Una noche, el 8 de noviembre, pasan frente a la Facultad de Derecho y disparan. No sé si iba directamente el disparo contra Alejandro o dispararon para quien le tocara, y hieren a Alejandro Canseco Ruiz de gravedad. Él es llevado al Seguro Social, donde también hicimos guardias, y donde llega Carlos Hernández Chavarría acompañado de porros tratando de liquidarlo, pero tampoco pudieron. Un día de octubre también del año 77, Arturo nos reunió a todos en nuestro local de Prepa 1 y después de hacer análisis de la situación de ese momento, la Brigada Blanca operando, cada vez más detenciones, mayor provocación por parte del Estado y grupos porriles, la Presto y aniquilarnos, detenernos, desaparecernos. No volveremos a vernos en mucho tiempo y quizá algunos no volveremos a vernos jamás. Quiero darles algún regalo, que tengan algo antes de que esto se desencadene más fuerte. Y organizó un viaje al sureste, que para nosotros fue un sueño. Yo no conocía el mar, muchos no conocíamos el mar, y nos fuimos al sureste. Íbamos muy limitados de dinero, pero llevábamos la cajuela llena de comida, de pan, de yema, de tlayudas, no recuerdo si quesillos, pero todo eso nos lo regaló la gente que simpatizaba con el movimiento. Pasamos días y días comiendo cocos desde el Istmo, comiendo cocos, tomando agua de coco, comiendo tlayudas y pan de yema. Esas eran nuestras comidas, pero todos con el alma muy feliz. Mariela, una compañera, y yo cuando estábamos en Cancún, nos entretuvimos viendo ropa. Nos había dejado Arturo que cada quien fuera a conocer un poco de Cancún, pues estábamos maravillados de todo lo que íbamos conociendo, y nos citaron a las 4 para tomar una panga para ir a Cozumel. Regresamos 15 minutos tarde y por nuestra culpa ya no fuimos, entonces nos castigó. Nos dijo: se van paradas junto al chofer. Y ahí nos fuimos. Ya nos doblábamos, pero una y otra nos dábamos valor porque no queríamos ceder, ni él quería ceder para dejarnos sentar, ni nosotras cedíamos para pedir clemencia. Así nos forjaban. Otra anécdota del viaje: unos compañeros se fueron a comer tacos, pues yo creo que ya teníamos ganas de algo más, pero no pagaron, se echaron un corrido, como decía Polonio, no piden los tacos y a correr. Pero pues en ese tiempo no era tan grande quizá, o no había tantas visitas a los estados de la República, que luego detectaron que éramos nosotros, llegan al camión a cobrar los tacos a Arturo, pero por culpa de ellos, en la madrugada siguiente viajando, nos baja a todos a hacer ejercicio en la sierra, con mucho frío. Así era la formación de los coyotes. Al final del viaje, el chofer de la universidad, el señor Filadelfo, nos felicita a todos porque nos dijo: nunca he viajado en mis tiempos que tengo de chofer universitario con jóvenes tan honestos y tan bien portados, y lo quiero presumir. Entre los coyotes, pues había unos más pequeños que otros. Había muchas bromas y juegos continuamente y nos hacían reír con sus ocurrencias, como la Brigada Loca, donde estaba Every, Drupi, el Gansa. Y bueno, finalmente también quiero presumir que fui aceptada en esa brigada después de pasar muchas pruebas de rigor. Éramos hermanos de lucha por elección. Muchos no sabíamos los nombres completos o apellidos. No todos sabíamos la casa de todos. Y cuando nos querían tomar una foto, decíamos: ¿qué eres, policía? Solamente una persona estaba autorizada para tomar fotos de nosotros y que era Pimentel. En una tardeada de Prepa 5, recuerdo que todos estábamos sentados y Arturo llega a regañarnos y nos dice: no sean desadaptados sociales. Si vienen a un baile, bailen. Si van a un velorio, lloren o recen, pero no sean desadaptados, ¿no? Entonces, a bailar. Un mes después, en diciembre, nos tocó vivir la más cruenta represión, la Navidad sangrienta. Todos fuimos perseguidos. Muchos fueron detenidos porque aún trataban de reorganizarse y no se querían ir porque ya muchos nos fuimos.
Muchos fueron detenidos, desaparecidos por días, torturados y presentados días después. Antes de las detenciones yo ya había escapado de la casa porque me tenían encerrada. Me fui con 2 compañeros, César y Donají. Llegaron a rescatarme y nos fuimos al pueblo de César, ubicado en un lugar de la sierra. Ahí nos cambiamos el nombre, por supuesto, cada vez que llegábamos a un lugar diferente, nos cambiábamos el nombre. Llegaron Drupi, Every y Marisol. Ahí nos encontramos, sin saber que estábamos a 15 minutos del pueblo del Liceo Jiménez Ruiz, que era Jiacuí. 2 veces nos avisaron, o vimos, no recuerdo ya bien, con claridad, que llegaban camionetas y pensamos que iban por nosotros y nos subíamos al cerro con lo que teníamos puesto y atravesábamos el cerro y laderas y bueno, terrible. Y ya después nos dábamos cuenta de que habían venido con el gobernador de ese tiempo a su pueblo. Después de pasar ahí esa Navidad del 77, decidimos que alguno de nosotros se tenía que ir a la Ciudad de México y tratar de encontrar otra vez a los compañeros y hacer la conexión. Nos tocó irnos a Drupi y a mí. Logramos llegar a México, aun cuando nos tocaron 2 paradas, la policía y ejército parando los carros. Había puestos de control en varios lados, se veía terrible, militares por donde quiera que pasábamos, el ambiente era escalofriante. No supimos que habían detenido a los compañeros, en ese tiempo no existían celulares, ni cómo comunicarse rápidamente. Yo estaba en los primeros días de enero, no recuerdo el día, parada en una tienda de ropa, cuando de pronto se para una combi blanca de las que usaba la judicial, abierta de la puerta lateral y Marisol sentada enfrente, judiciales de ambos lados con ella. Yo sentí, como dicen normalmente, sentí que la sangre se me bajaba a los pies. Marisol, con una actitud heroica, cruzó la mirada conmigo y volteó indiferente hacia otro lado, salvándome de ser detenida. Los integrantes de la ON fuimos señalados como radicales, provocadores y extremistas. Y sí hubo muchas acciones fuertes, como bien lo decía Polonio. Cuando se incendiaron 2 autobuses, fue porque habían reprimido a los hermanos de lucha, la COSEI, y habían acribillado a niños de secundaria, los dejaron tirados en la carretera y les dieron el tiro de gracia. ¿Cómo sacas ese coraje? ¿Cómo desahogas esa rabia interna? ¿Cómo protestas? ¿De qué manera te haces escuchar? No es justificable, pero es entendible. Como dice Víctor Jara, ¿quién puede callar el latido de un corazón palpitando o el grito de una mujer dando un hijo? ¿Quién? Cada detención, cada desaparición, cada muerte, cada suceso es como algo que se clava y no deja respirar bien. Es un dolor que se queda. Saber a los que amas, a tus amigos torturados, es algo que entiende solo quien lo ha vivido. No todos fuimos detenidos, pero todos llevamos un dolor a cuestas. Hace rato Felipe hablaba de cuando fue detenido. Él era esposo de mi hermana y sus hijos, mis sobrinos. Mi hermana embarazada de 8 meses y entra la Brigada Blanca. Pone pistolas en la cabeza de todos, tíos de Felipe, primos, golpea, destroza. No se llevaron a mi hermana porque yo creo que, como dijera Polonio, les falló, no sabían que estaba embarazada. Pero a partir de allí, pues, tuvo complicaciones, dolores, terrible, ¿no? Vivió, se salvó de milagro. Pero a nosotros nos tocó vivir de todos los compañeros, pero la desaparición de Felipe, pues fue algo muy fuerte que tuvimos que enfrentar como familia. Alguien dijo una vez, hay dolores que nunca dejarán de doler, y así es. El asesinato de nuestros compañeros, Berta Guadalupe Carrasco Quirós y Felipe de Jesús Cortés Gutiérrez, asesinados frente a sus 2 hijos, uno de 5 años y una niña de 3 años, que han vivido todo un proceso de terror, dolor, de angustia durante tantos años. Donají decía en su testimonio, yo puedo dormir bien. Esos niños, siendo niños, no podían dormir bien y durante
toda su adolescencia y juventud tampoco podían dormir bien, porque acribillaron a sus padres frente a ellos y porque se preguntaban, ¿por qué yo no hice nada? ¿Por qué yo no corrí? ¿Por qué yo no grité? ¿Por qué no les pasé algo para defenderse? ¿Por qué no mordí al que le iba a disparar a mi papá? Es un dolor inimaginable. La muerte, el asesinato de los hermanos Cortés Gutiérrez, Arturo, José Luis, y la desaparición de Pedro. La muerte de María Soledad Martínez Alarcón, de Guillermo Pimentel, de Demetrio Saavedra, de Óscar Sánchez, de Chucho Chucho, de Graciela Ramírez y del Zebra, es algo que llevamos para siempre en nuestro corazón. Honor y gloria a los que ya no están físicamente. Honor y reconocimiento a mis compañeros detenidos, desaparecidos, torturados y encarcelados. Hoy somos la voz de los que ya no están y mientras estemos, su recuerdo no morirá jamás. Gracias.